La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canaco, informó que las ventas del segundo trimestre de este año registraron un monto de 143.539 millones de pesos. Esto es 23.8% más que en el mismo periodo del año pasado. Vamos a platicar con el presidente de la Canaco, Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Estimado Darío, un placer saludarte, saludar a todo el auditorio. También saludo a Rogelio Varela. Y Saludos, bueno, José. como bien lo dices, apreciado Darío, efectivamente hubo una alza en la derrama económica, las ventas para la Ciudad de México, que pues habla de una recuperación de la economía de la Ciudad de México y esto se traduce en un mayor consumo, estimado Darío. Pero permíteme, si estás de acuerdo, hacer una precisión en donde nosotros encontramos que este incremento se sustenta. Y aquí habrá que hablar de pues la baja inflación. Esto lo que hace una inflación baja es que dignifica el dinero del bolsillo de las personas. Pero si a esto le añadimos que hubo una casi nula, diría, incremento o movimiento en la fluctuación del índice nacional de precios asociado con la celebración del Día del Niño, del Día de las Madres, del Día del Padre y también la Semana Santa, pues depona un consumo superior que alcanzó el 23.8% y que pues beneficia a la economía de la Ciudad de México, y esto es un círculo virtuoso en donde podemos notar que hay una franca recuperación de la economía de nuestra ciudad, estimados amigos. José, si bien ha crecido, digamos, el consumo, ¿esto también se ha dado de la mano de nuevos establecimientos en la capital del país? Sí, ha habido, fíjate que Rogelio, como lo mencionas, también se han recuperado los negocios con emprendedurismo. Recordemos que la pandemia nos arrebató una cantidad importante de negocios que tuvieron que cerrar lamentablemente, pero que se han venido paulatinamente estableciendo, incorporándose nuevamente a la economía formal. Y esto es una buena noticia porque genera empleo, genera mayor economía y evidentemente hay mayores productos y servicios que ofrecer a la sociedad. Y también hay que decir que se recuperó pues el ingreso de las personas y no solamente por el incremento del salario mínimo que tiene un impacto real, pero también porque cuando se lleva a cabo este incremento del salario mínimo hay otro fenómeno, que las empresas de la ciudad no solamente incrementan el salario a las personas que ganan el mínimo, de hecho, la mayoría no ganan el mínimo en la ciudad, ganan mucho más del mínimo o ganan un poco más del mínimo. Pero también esas personas, con el efecto de este incremento, se les incrementó no en la proporción del salario mínimo, pero también se redignificó el salario de las personas y es un esfuerzo del sector empresarial para que todos tuvieran un incremento, y esto sí se nota en el consumo, y el consumo se ha incrementado gracias a la recuperación del poder adquisitivo de los consumidores. ¿Qué tipo de artículos por categorías fueron los que impulsaron las ventas del sector comercio organizado? Por las características del trimestre anterior, bueno, pues evidentemente por el tema del Día del Niño juguetes, por el tema del Día de la Madre, la mayoría en restaurantes, en perfumes, en calzado, centros comerciales, ropa. Estos fueron los más beneficiados también por el tema del Día del Padre. Ahí se llegó un incremento, la tecnología. Los padres ahora esperan un regalo, pero basados en la tecnología, y hubo un gran incremento. Pero les voy a compartir algo que me parece que es trascendente, particularmente en el Día de la Madre, donde hubo un incremento notable o no usual, fue en las agencias de vehículos. Lo que quiere decir que ahí sí se nota cuando ya hay un consumo de vehículo, quiere decir que verdaderamente se ha recuperado o se está recuperando la economía de las familias, porque está bien regalar
algún artículo de los que he mencionado, pero ya cuando se regala un vehículo, quiere decir que entonces, digamos que la recuperación, el incremento en las ventas, pues va en un perfil muy claro, ascendente. Y creo que esto vale la pena mencionarlo porque sí hubo este repunte en las agencias de vehículos, cosa que sin duda alguna nosotros lo celebramos porque nos parece que entonces la recuperación económica está trastocando a las familias de la Ciudad de México. José, ¿y qué nos puedes comentar sobre los aforos a restaurantes en este primer semestre? Mira, en el primer trimestre el tema restaurantero ha incrementado sus ventas, a pesar de algo que me parece que es muy importante mencionar y que tuvo una afectación particularmente para este sector. Ustedes recordarán el reglamento a la ley del consumo del tabaco, del control del consumo del tabaco, en donde fue una ley que afectó no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, porque finalmente el reglamento incorporaba algunas determinaciones que la propia misma ley no contemplaba. Y esto causó un daño muy importante a los restaurantes, dado que, bueno, estaban ya destinadas terrazas diseñadas con inversión para que la gente que tenga la predilección por consumir el tabaco lo hiciera en un lugar ajeno a donde se encuentran todos los comensales y no afectar la salud de terceros. Sin embargo, esta ley atentó, o este reglamento atentó contra la propia ley, y nosotros, sin duda alguna, estamos a favor y lo publicamos en nuestra página y lo publicamos con todos nuestros socios, que aquí lo que correspondía, ya que un reglamento no puede estar por encima de la ley, es el amparo. Y esto hubo, pues desde luego, una gran cantidad de empresas que se ampararon y que estuvieron transitando en este sentido, porque nos parece sin duda indispensable que la gente pues pueda tomar la elección, porque además esta ley además prohibía la exhibición de los propios tabacos, también una afectación al comercio. Y en este sentido nosotros estamos a favor de la salud, pero lo que no podemos estar a favor es de la ilegalidad. Y esto fue un acto ilegal en donde se coartaron los derechos de libre consumo, entendiendo que bueno, esto también incentiva a la economía informal, porque si bien estaban pues de una u otra forma impedidos los locales comerciales, los establecimientos, las tiendas de conveniencia y los restaurantes en cuanto al consumo y los lugares comerciales para poder exhibirlos, entonces en las calles encontrábamos en todos los semáforos que estaban las personas ofreciendo todas las marcas sin ningún tipo de control, y esto incentiva no solo eso, sino también afecta a la salud, porque no tenemos la certeza de que lo que se vende ahí verdaderamente no sean lo que le llaman los cigarros pirata. Entonces, nos parece que en este sentido, a pesar de que hubo estas circunstancias, el sector restaurantero se ha venido recuperando. Pero quisiera tocar otro punto, Darío y Rogelio, si ustedes me lo permiten, que también es un punto que nosotros no solamente nos preocupa, sino que atendemos, digamos que en una constante vinculación y comunicación con las autoridades. Es el tema recientemente publicado por la Confederación de Cámaras a través de su presidente Héctor Tejada Saar, de la cual formamos parte, y es el bloqueo de 2 días por manifestantes en la Carretera del Sol, lo cual también genera, particularmente en época de vacaciones, genera un problema para el sector económico. Y quiero tocar este asunto porque no puede ser posible que se rompa el Estado de Derecho en donde se defendía a 2 personas que pertenecen, pues aparentemente a un cártel delictivo y que afectan absolutamente a todos, pero también a la economía de todas aquellas empresas que viven del tránsito, que llegan a sus restaurantes, a los comercios, y que ahora con estas decisiones tan complejas de bloquear y que además lo hagan por 2 días y donde la autoridad, pues desde luego celebramos que tenga una mesa de diálogo, pero que la autoridad no tenga la decisión de desbloquear de manera inmediata, porque hay muchas necesidades de las personas que están transitando por esa carretera, el simple hecho de llegar a tomar sus vacaciones de manera digna, pues esto lo impidió, sí. Pero también ha impedido y ha desincentivado el que la gente quiera ir a Acapulco, y esto causa un daño muy profundo, no solamente económico,
sino también de carácter social. Desde luego que sí, lo tenemos muy claro. Te agradecemos, José de Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco Ciudad de México, por estos minutos de entrevista. Muy buenas tardes. Darío, excelente tarde. Rogelio, excelente tarde. Y saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Igualmente, vamos a hacer una pausa y regresamos.